Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo y a todas las personas también que nos ven por este medio. Les saludamos también en el nombre del Señor y vamos a abrir la palabra de Dios para tener nuestro estudio de esta tarde. Los invito a abrir la Biblia ya en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos y aprovecho este tiempo o este momento para presentarme. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Y vamos a leer solamente de los versículos 13 al 16. Dice la Biblia así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si pudiéramos solo resumir en una palabra lo que Jesús está diciendo aquí, o lo que le está indicando a los discípulos, yo lo resumiría en esta palabra, la palabra influencia. ¿Por qué esta palabra? Porque tener influencia sobre alguien es guiarlo hacia un punto determinado. Esa es la influencia. Si yo tengo influencia en alguien, verdad es que los llevo a un punto determinado, hacia donde quiero llevarlos. Entonces la iglesia tiene que ser influyente. Es una característica o debe ser una característica de la iglesia de Cristo. Debe influir en otras personas que no son creyentes, que no han entregado su vida a Cristo, para llevarlos a Cristo, para llevarlos a Dios. Pero no solo es a través de hablar con ellas, sino es a través de mostrar en nuestra vida, a través del fruto que hay en nuestra vida, que vale la pena vivir para Cristo, que vale la pena seguirlo, que Dios nos ha bendecido y que nuestra vida o nuestro entorno y nuestra vida ha cambiado a través de un encuentro con Cristo. Entonces debemos guiar a las personas hacia Cristo. La iglesia, Dios la ha dejado en la tierra para precisamente hacer esta labor, llevar a las personas que no han conocido a Cristo hacia Cristo y después de conocerle para que vivan para Él. Así que todas las personas de una u otra manera tenemos influencia. La iglesia tiene que tener una influencia en las personas que no han conocido a Dios, para que busquen a Dios, para que le conozcan, para que vivan para Él. La finalidad de Dios o de la iglesia es que la gente llegue a ese punto de conocer a Dios, caminar con Él y tener vida eterna, tener la salvación. Que aprendan las personas a confiar en Dios, a caminar con Él, porque a través de caminar con Él y de conocerle, todas las personas reciben consuelo, reciben paz, guía en su palabra, en la Biblia, en todo tiempo. Y entonces la iglesia tiene que ser influyente. Aunque aquí esta parte compara a la iglesia, dice que debíamos ser sal y debíamos ser luz. Cuando pensamos en estos elementos, vemos la parte práctica de estos elementos, la utilidad que tienen. Por ejemplo, la sal es muy valiosa. Lo era, en aquel tiempo era mucho más valiosa que ahora, pero sin embargo es utilizada hoy. Es importante para el diario vivir de todas las personas. Antes era muy valiosa, más que ahora, porque pues, no había refrigeradores, no había cómo preservar los alimentos. Entonces lo que hacían era, a través de la sal, preservar los alimentos, la carne, por ejemplo. Hoy día se sigue usando todavía para esos mismos fines. Si nosotros vemos alrededor, vamos a un mercado cualquiera, vamos a encontrar que hay camarones salados, camarones secos y salados. Y la finalidad de echarle sal es que se conserven. Y la verdad es que duran mucho tiempo. Has visto el bacalao también, ¿verdad? Están los trozos de bacalao. Es un pescado, ¿no? Y entonces lo tienen ahí almacenado, a veces por semana, quizás hasta meses, no lo sé, pero está salado totalmente, pero ha preservado la sal del alimento. Cuando uno lo compra, solo lo tiene que lavar para poder ser utilizado y poder hacer un alimento con él. La cecina es otro ejemplo, cómo se conserva esa carne a través de la sal. Pero no solo es la conservación, ¿verdad? El uso que tiene la sal es precisamente dar sabor al alimento.
a los alimentos en cualquier cocina. Otra utilidad que tenía la sal era que se pagaba el salario de los trabajadores con sal. De ahí viene la palabra salario. Era muy preciada, repito, la sal en aquel tiempo, hace muchos años. En la Biblia vamos a encontrar que había pactos de sal entre una persona y otra, porque era tan valiosa, ¿verdad?, que la utilizaban para pactar amistad, convenio, y entonces a través de poner sal en medio, de utilizar la sal para confirmar ese pacto, es que esa sal tenía mucho valor, ¿no? Ahora, me sorprende también encontrar en la Biblia, en Ezequiel 16:4, no quiero que lo busquen, ¿verdad? Pues ahí da a entender que los bebés, cuando recién nacían, se les cortaba el cordón umbilical y también se les untaba sal en el cuerpo. Me imagino que era para matar cualquier impureza, quizás. Entonces, todos tenemos influencia, ¿no? Los que somos padres tenemos influencia en los hijos. Y aún siendo abuelos, tenemos influencia en los hijos y en los abuelos. El que tiene un trabajo que desarrolla en una empresa y que tiene gente a su cargo, tiene influencia, debe tener influencia en ellos. Entonces la influencia va más allá de solo dar órdenes, sino aquí le está hablando a la iglesia, a los discípulos, que tienen que ser sal y luz y que tienen que tener influencia sobre el mundo. Lo que está diciendo es que debe impactar la vida del creyente, lo que habla, lo que enseña, la predicación de la palabra, pero también su testimonio, también su carácter. Por eso el Sermón del Monte empieza con todas estas bienaventuranzas que ya hemos estado viendo, ¿no? Habla ahí de ser, ya lo leímos, lo hemos leído varias veces, acerca de ser pobres en espíritu, acerca de llorar por los pecados, acerca de ser manso, acerca de tener misericordia, tener hambre y sed de justicia, de tener misericordia, de tener un corazón limpio, de padecer persecución, ¿verdad?, por portarse bien, por ser justo, por obedecer a Dios. También cuando son perseguidos, son vituperados y aparte calumniados. Entonces, ese carácter, ¿verdad?, que se va desarrollando en una relación con Dios, tiene como finalidad dar testimonio de ser un verdadero creyente, dar testimonio de la vida que Dios ofrece a las personas, de lo que Dios hace en la vida de las personas. Entonces tenemos influencia, ¿no? Debíamos como iglesia tener influencia, debíamos como creyentes tener influencia en nuestra familia primeramente, pero también con la gente que nos rodea, que está cerca de nosotros, como en el trabajo, en la escuela, o quizás ahí en el lugar donde vivimos, entre los vecinos. O sea, debía ser algo muy marcado, el tener un carácter de discípulo, de creyente en Cristo, y poder testificar no solo con los labios del Evangelio, sino con la vida misma, con los actos, con las acciones, con las reacciones que tenemos, con las palabras que decimos. O sea, debía ser un testimonio para los demás. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor, decía él que, a un hermano pastor, decía que si tú llegas a un lugar de que es un ambiente en el que se están hablando cosas indebidas, majaderías, groserías, y tú llegas como creyente ahí y la gente se calla y te respeta y se calla lo que está hablando cuando tú llegas, él decía, es que has dado un buen testimonio, has sido sal y has sido luz en aquel lugar y la gente te respeta y admira esa parte. O sea, hay un respeto hacia esa persona por su forma de ser. Entonces, tiene que ver con eso, y eso tiene que ver con la influencia que nos está diciendo aquí. Bueno, quiero comentarte que a través de la historia y en la Biblia hay personas que han sido influyentes. Leí yo acerca de un hombre, se llama André Murray, tuvo más de 11 hijos, pero 11 hijos vivos, ¿verdad? Creo que fallecieron algunos otros. Tenía 11 hijos. Y de esos 5 hijos, él era ministro, era predicador, era cristiano, era discípulo. De esos 11 hijos, él tuvo 5 que fueron ministros del Evangelio, siguieron los mismos pasos del Padre. 4 mujeres de sus hijas fueron esposas de ministros. Y tuvo 13 nietos misioneros. O sea, había una influencia en este hombre, en su familia,
a tal grado que siguieron sus pasos. Cualquiera puede decir, bueno, es que era muy religioso. No, no estamos hablando de religión, estamos hablando de un carácter. Estamos hablando de frutos del carácter, estamos hablando de formas de ser. Estamos hablando de una formación a través de la palabra de Dios, en una persona distinta que teme a Dios, que obedece a Dios, que da fruto, que es santo, que es obediente, que es justo, que da testimonio. Ahora, este hombre de verdad que dio un testimonio en su familia para tener esa descendencia. Pero también hay mala influencia, desde luego. O sea, así como somos capaces de dar buena influencia a todas las personas, también somos capaces de tener mala influencia. Así que, fíjate, si este hombre tuvo una influencia positiva en sus hijos, hay familias, ¿verdad?, que a veces nos hemos visto influidos por la actitud, por las acciones de los padres de los antecesores de nuestra familia, a tal grado, ¿verdad?, que hay personas que pueden tener vicios, ¿verdad?, como alcoholismo, como su forma de expresar el maltrato a la familia, la violencia, vivir endeudado. O sea, hay tantas cosas que los hijos aprenden de los padres. Todos cometemos errores. Estoy hablando de la influencia de los padres, ¿verdad?, de la formación que tenemos a veces como hijos o en el seno de una familia. Tanto podemos tener buena influencia como mala influencia. Entonces, a veces los hijos heredamos quizás mala influencia. Son mal influenciados en el sentido de que aprendemos también los errores y los pecados incluso de los padres. Entonces, hijos a veces que sus antecesores fueron alcohólicos, los hijos son alcohólicos. Los padres vieron endeudados y los abuelos también, siempre fue su estilo de vida, también los hijos heredan esa parte muchas veces, ¿no? La expresión verbal, ¿verdad? Si se hablaba soezmente en el seno de la familia, los hijos aprenden así. Si se hablaba con maldición, con groserías, los hijos aprenden de la misma manera y son formados así. Si había violencia en el hogar, también los hijos aprenden a vivir con esa violencia y se ve como algo normal. Eso es una herencia muchas veces. Bueno, estamos hablando de la influencia, ¿verdad?, que a veces los padres o las familias tienen sobre los hijos, sobre los integrantes de la familia. Pero en este caso, bueno, volvemos al punto que es la influencia de la iglesia, porque dice que vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Eso es influencia, la iglesia debe influir. Entonces, en la Biblia encontramos tanto influencia de gente o de personas que creyeron en Dios, influencia en su descendencia, positivamente, con una misma fe, con un mismo deseo de servir a Cristo, de seguir a Dios y de andar en sus caminos, de conocerlo. Pero también podemos ver influencia negativa, y un ejemplo para mí de una influencia negativa en la Biblia es Lot. Dice que este hombre vivía en Sodoma, ¿verdad?, y fue avisado que la ciudad debe ser destruida, y Dios le avisó, ¿verdad?, que tenía que salir con toda su familia para que entonces, después de haber salido, la ciudad fuera destruida. Pero se le advirtió que cuando saliera de esa ciudad no voltearan atrás, siguieran su camino hacia adelante y por ningún motivo voltearan atrás. Entonces él tenía una esposa, tenía 2 hijas y 2 yernos. Avisó de la situación a ellos, y cuando salió, solo salió con su esposa y con las 2 hijas. Y al final la esposa voltea, ¿sabes la historia, ¿no? Al final la esposa voltea y queda convertida en estatua de sal. Entonces solo salió con sus 2 hijas. La pregunta que yo siempre me he hecho es por qué la esposa no obedeció, por qué no hizo caso de la instrucción de Lot, en el sentido de no voltear. ¿Por qué los yernos no siguieron al suegro en lo que él estaba diciendo, la advertencia? No lo siguieron, y aquellos fueron destruidos también junto con la ciudad. No lo siguieron. Para mí, en algún aspecto, quizás es falta de influencia. No le creyeron. Él dijo de parte de Dios, les dijo a ellos el mensaje y no le creyeron. Alguna razón quizás tendrían para hacerlo, aunque la Biblia habla de que Lot era un hombre justo delante de Dios, ¿verdad? Pero perdió influencia en ese sentido. La esposa no le creyó totalmente y volteó y perdió la vida. Así que es una pérdida de influencia. Jesús, hermano, tuvo influencia y la sigue teniendo hoy. Los discípulos de Jesús, ¿verdad?, en los primeros años, los apóstoles y los discípulos que siguieron, trastornaron el mundo, así dice el libro de Hechos. Donde quiera que iban, trastornaban las ciudades, los lugares, con la palabra, con su testimonio, con el poder de Dios. O sea, había una influencia que miles de congregaciones se establecieron en diferentes lugares, grupos de gente que adoraba a Dios, que buscaba a Dios. Y muchos de esos, cuando empezó la persecución, se vieron amenazados, les quitaron la vida a algunos, pero
esa influencia, esa fortaleza para mantenerse firmes en la fe, en medio de la persecución, en medio de que le quitaban los bienes y en medio de la muerte que muchos tuvieron por la persecución. En medio de eso la iglesia se mantuvo firme y de esa manera fue influyente porque llamaba la atención a todas las esferas de la sociedad, llamaba la atención que estas personas se dejaban matar por su fe, que estas personas eran llevadas al circo romano y eran matadas por fieras y por soldados y por gladiadores, y los quemaban algunos, pero mantenían firme su fe. Algunos murieron alabando y adorando a Dios. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó después de eso? Que el imperio romano se vio permeado de la fe de los cristianos, y entonces llegó un momento en el siglo III que se hizo oficial la religión, llamémosle así, la religión cristiana en todo el imperio, se hizo oficial, porque permeó tanto, llegó hasta las esferas de gobierno, tuvo tal influencia que se hizo oficial la religión, por llamarla así. Así que la iglesia hoy está llamada a ser influyente o a influir en el mundo. Dice la Biblia entonces que la iglesia es sal y es luz. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Es un estilo de vida de los creyentes, de los discípulos, en el cual se desarrolla el carácter de Cristo. A partir de la bienaventuranza, Dios promete, ya decíamos hace rato, promete el reino, promete consuelo, promete herencia, promete justicia, promete misericordia, poder conocer a Dios, nos llama a sus hijos y aparte nos recompensa. Entonces el discípulo es llamado a un estilo de vida tras un encuentro con Cristo, tras una entrega de su corazón, de su cuerpo, de su vida, de sus pensamientos a Dios. Y entonces Dios llena a esa persona o ese creyente con su palabra y con su Santo Espíritu. Bueno, la palabra a través del estudio, desde luego. Pero el Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente, es sellado como un creyente genuino y verdadero. El corazón es transformado a través del toque del Espíritu, a través de la palabra, es renovado. Y entonces hay una vida nueva en él, hay un carácter que se va formando, que va mostrando a Cristo en él mismo. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino ahora Cristo vive en mí. Esa es la experiencia, o debe ser la experiencia de todo verdadero creyente. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para Él. Y Pablo en el libro de los Romanos dice que si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Ya sea que viva o mueras, del Señor soy. O sea, ya no me pertenezco, dice Pablo, le pertenezco a Cristo. Y entonces sucede esto. Entonces cuando el creyente o el discípulo viene a ser sal y luz de la tierra. Ahora, quiero leerte un pasaje que se encuentra en 1 de Pedro 2, versículo 9. Escucha lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero remarcar lo que dice aquí. Dice que somos linaje escogido por Dios, descendencia de Dios, en otras palabras. Somos sacerdotes de Dios, no por profesión u oficio. Somos sacerdotes porque ahora podemos entrar cualquiera que ha creído en Cristo, orar a Dios, leer la palabra, adorarle en su casa, doblar sus rodillas, tiene entrada a Dios. En el Antiguo Testamento ahora solo era a través de los sacerdotes que se dedicaban a eso, de tiempo completo, que la gente podía venir, depositaba su ofrenda, ellos la ofrecían y a través del sacerdote uno se acercaba a Dios. Bueno, ahora no es así, aquí lo dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, cualquiera puede orar a Dios, solo doblar sus rodillas y con fe orar a Dios y Dios le responde, Dios está atento a su oración. Somos nación santa, dice, pueblo adquirido por Dios a través de la sangre de Cristo, por su sacrificio. ¿Para qué? Para que anunciéis o para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia aquí en Mateo 5 que somos luz, pero aquí dice que Dios es luz también y nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Por tanto, somos luz ahora o debemos ser luz a través de la predicación y a través de nuestra propia vida. Ahora, ¿por qué necesita el mundo luz? ¿Por qué necesita el mundo sal? ¿Por qué Jesús habla de estos elementos
que son bastante útiles, pero los estaba hablando de una manera espiritual. ¿Por qué sal y por qué luz? Bueno, si la sal preserva la carne, quiere decir que preserva de corrupción. Y si algo necesita hoy el mundo es ser preservado de la corrupción, porque la corrupción avanza. La corrupción avanza. La verdad es que dice la Biblia, quiero que veas un pasaje o veamos un pasaje que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 acerca de la corrupción que hay en el mundo. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está hablando de las características de un tiempo peligroso para la iglesia, tiempo de persecución, pero esta carta se escribió en el siglo I. Miren cuántos años han pasado hasta este año, muchísimos años, pero estas características que Pablo habla acerca de algunas personas se sigue dando hoy. O sea, es parte de la naturaleza humana. El mundo está corrompido, el mundo está en tinieblas. Muchas personas hemos vivido en tinieblas mucho tiempo, pero claro, algunas Dios nos ha alumbrado o ha empezado a alumbrar nuestra mente, nuestro corazón, nos ha mostrado el camino, pero hay mucha gente perdida en esta condición. Y lo peor de todo es que no lo puede ver, piensa que no está mal, piensa que es normal ese tipo de vida, de actitud, de acciones, de formas de pensar, de sentimientos que hay ahí, porque habla aquí de, bueno, lo podemos leer en casa con calma y palabra por palabra lo que significa, y la verdad está enmarcando la actitud natural humana, porque así es la actitud de todas las personas, sin Cristo, sin Dios, sin temor de Dios, caemos en eso. No es el único pasaje, hay otros pasajes que hablan de lo mismo. Ahora, en esta condición que vive el hombre, en esta condición que ya leímos, de ahí parten todos los pecados. Está la condición, ¿verdad? Y de un corazón no regenerado por Dios, parten todos los pecados. No son los únicos pecados, hay muchos pecados más, pero la condición del hombre es esta, a tal grado, que quiero leerte otro pasaje, dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Te decía que por qué el mundo necesita la sal y la luz, y la iglesia es sal y luz. O sea, la iglesia es lo que confronta el pecado. La gente necesita esos elementos materialmente, pero también espiritualmente. Necesita ver un ejemplo de un estilo de vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a la palabra. Necesita ver el poder de Dios manifestado en ciertas personas que han creído, para entonces también esas personas influyan en los que no han creído, y entonces los que no han creído vengan a Cristo y lo conozcan. El mundo está quebrantado en dolor, el mundo está quebrantado en violencia, el mundo está quebrantado en pecado. Y las situaciones precisamente que se viven es por esta condición del hombre. Pero te repito que a veces no nos damos cuenta, viviendo en esa condición, cegados, en tinieblas, no nos damos cuenta. A tal grado que dice Isaías, que en esa condición a lo bueno le decimos malo y a lo malo bueno. Y así es. Lo que antes eran valores irremovibles en algunos años atrás, ahora se están quitando. Ahora cada quien puede vivir como quiera. Ahora, si tú marcas como pecado ciertas conductas de las personas, es que somos fanáticos, es que somos religiosos, es que somos intolerantes. Y se nos acusa, incluso se están haciendo leyes, ¿verdad?, en contra de cualquier condenación del pecado. Pero quiero hacer mención que no condenamos a las personas. Bueno, nosotros no condenamos, la Biblia habla, más bien la Biblia habla de lo que es pecado, explica lo que es el pecado. Hay pecados en la conducta de todas las personas, de todos nosotros, los humanos, hay pecado ahí.
Y la Biblia a veces nos habla de eso, nos confronta. Sin embargo, no es condenar, sino es denunciar, ¿verdad? Para que el hombre cambie su actitud. Dios ama a las personas, no ama la forma en que a veces nos conducimos, pero ama a las personas, por eso envió a Jesús, para salvar nuestra vida, para darnos una vida mejor, diferente, ¿no? Entonces, el mundo te decía que está en tinieblas y a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, a tal grado que hoy, ¿verdad? Creer en Dios para mucha gente es ofensivo. Insistirle que es pecador es ofensivo. Insistirle que ciertas prácticas no son agradables a Dios es ofensivo e intolerante, ¿no? Entonces, las personas, muchas vivimos de esa manera sin Cristo, ¿no? ¿Hacia dónde va la vida humana? ¿Hacia dónde van las personas en esa condición que ya leímos? En este tiempo, a una libertad sin límites. Los límites a veces que ha habido para ciertas conductas son buenos. La Biblia nos marca límites. Dice Pablo que todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque los excesos son malos. Entonces, en esa ceguera estamos, las personas o el mundo se va tras los excesos, tras los deleites, el placer, el pecado, la insensibilidad, la ignorancia, la inmoralidad. Y entonces cualquier restricción hoy que se le ponga a las personas está mal. Incluso hoy, ¿verdad? Se está inculcando hoy a nivel sociedad que los niños deben decidir en muchos aspectos ya, que los padres no tienen por qué influir ni formarlos de alguna manera, mucho menos en el aspecto religioso. Se está ahora confrontando esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo piensa, ¿verdad?, que somos libres para hacer lo que queramos. Entonces todas las personas o todo el mundo puede ir a cualquier lado donde te lleve el placer, el pensamiento, las sensaciones, los deleites, lejos de cualquier restricción o límite. Y nos alejamos de la fe en Dios, nos alejamos del temor de Dios, nos alejamos de la palabra de Dios, mucho más de la obediencia a Dios. Y entonces, en esta condición que ya leímos, repito, hay guerras, hay inmoralidad, hay abusos, hay muerte, hay violencia, hay enfermedades, hay pestes, corrupción. Y en este tiempo, como nunca se había visto por lo menos en el país, no se había visto tal nivel de corrupción que hay hoy. Lo puedes ver en todas las noticias, todos los días. El mundo está en esa condición. ¿Qué puede frenar al mundo? ¿Qué puede frenar esa conducta, esa condición? Solo Dios, solo la palabra de Dios, solo el Evangelio, volver a Dios. Y la iglesia debía ser un modelo de ejemplo para los que no han creído en Cristo, un modelo de gente que tiene fe, un modelo de gente que teme a Dios, un modelo de gente que obedece a Dios. La iglesia está llamada a eso. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz, ¿no?, del mundo. Sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y se puede esconder a la luz porque se pone la luz para que alumbre a todos. Y la sal tiene que ser usada, tiene que ser para lo que sirve. Si no es usada en lo que sirve y no evita la corrupción, ¿para qué sirve? No sirve la sal entonces. Entonces la iglesia está llamada a este estilo de vida que confronta el pecado con la vida misma, no con las palabras solamente. Es cierto, hay que hablar del pecado, hay que denunciar el pecado, pero también nuestra vida debe ser ejemplo de cómo se vive la vida cristiana, cómo hay fe. Porque a veces la falta de carácter en los creyentes hace caer a otras personas, hace que otros no crean. La conducta negativa de algunos creyentes, ¿verdad?, hace caer a otros que no han creído y que estaban a punto de creer quizás. Bueno, entonces la iglesia está llamada a confrontar el estilo de vida que lleva el mundo con sus actos, con sus hechos, con su propio estilo de vida. Si la iglesia mantiene un estilo de vida cristiano, con temor de Dios, con principios, aplica la palabra, en verdad va a ser perseguida, en verdad va a ser rechazada, en verdad va a ser calumniada, habrá acusaciones falsas en contra de ella. Entonces, somos responsables delante de Dios de dar testimonio de nuestra fe, de nuestra formación en el carácter como creyentes.
Pero mira, dice aquí que debemos ser sal y luz, pero también hay un peligro, hermano. El peligro de fracasar en ser sal y en ser luz. Lo que quiero decirte con esto es que tenemos responsabilidad. Y la iglesia, en cualquier tentación que tenga, tiene peligro de pecar. Tiene peligro de alejarse de Dios, de convertirse en un grupo que tenga solo conocimiento, que tenga solo costumbres religiosas, pero que no tenga un carácter formado. Incluso podemos tener religión sin Dios. Incluso podemos pensar que tenemos una relación con Dios y no la tenemos. Porque hacer ciertas cosas dentro de la iglesia, sobre todo actividades como orar, como leer y como asistir, es algo externo, pero eso debe ser producto de un corazón convertido a Cristo. Si yo vengo a una reunión, estoy dentro de una reunión, es para adorar a Dios, pero estoy consciente de eso. Si yo vengo y leo la Biblia, estoy consciente de que es la palabra de Dios y tengo temor al abrirla y escucho su voz. Escucho la voz de Dios ahí. Y cuando voy a orar, doblo mis rodillas, me humillo delante de Dios, reconozco mi condición. Y le pido a Él que tenga misericordia, me humillo delante de Él y le pido lo que tenga que pedirle. ¿Verdad? Pero hay una conciencia, hay una relación con el Señor. Así que si quiero ser efectivo en ser sal y ser luz, en dar testimonio, en influir en otros, tengo que tener una relación con Dios y tengo que dejar que Cristo forme mi carácter. Y eso solo se logra a través de la fe, pero a través de la entrega también. A través de la obediencia diaria y constante. Mira lo que dice, te decía que hay un riesgo de la iglesia, el peligro del fracaso. Podemos correr ese riesgo, tener ese peligro del fracaso. Dice así, en un pasaje que se encuentra en 1 de Juan 2, 15 al 17, quiero que lo leas o lo escuches. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está haciendo una separación. Si has creído, no ames el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dice más, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, diciendo Juan, no te engañes. Si tu corazón está en las cosas del mundo, si te dejas influir por el mundo, si buscas las cosas que el mundo busca, si quieres vivir como ellos, si quieres hacer lo que ellos hacen, entonces no te engañes. Si hablas como ellos, si piensas como ellos, si te expresas como ellos, si celebras lo que ellos celebran, o la forma en que lo celebran, dice, no te engañes. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne y la vanidad que hay en ese estilo de vida, no es de Dios, es del mundo. Y el mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá, estará para siempre. Entonces no amemos el mundo. La iglesia, hermano, el riesgo que tiene la iglesia es, en lugar de ser sal y luz y de confrontar y de ser el que evite una corrupción y una destrucción del mundo, a causa de esa corrupción de las tinieblas y de la maldad, sino que sea un freno la iglesia como sal y luz. El riesgo de la iglesia es que se amolde al mundo. El riesgo de la iglesia es que empiece a vivir como el mundo, buscando la comodidad, buscando el dinero, preocupado por esas cosas, los bienes, el estar cómodo, adaptarme al mundo. Mira, antes del divorcio, por ejemplo, era algo impensable para muchas personas. Hoy es pan de todos los días. Pero la iglesia, en la iglesia hay divorcios como los hay en el mundo. No se tiene un carácter formado para mantener un matrimonio. No es fácil mantener un matrimonio, no es fácil mantener una familia, no es fácil mantener el pacto una vez hecho con la esposa o con el esposo, no es fácil. Pero aquel que teme a Dios, ¿verdad?, sabe que es un pacto irrompible, sabe que es un pacto no solo con la persona, sino con Dios. Y entonces mantiene su pacto con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, en medio de cualquier lucha y sufrimiento que pudiera tener o carencia en el matrimonio, o diferencias. Tiene un carácter
Pero ahora se está sucediendo que es algo, es normal dentro de la iglesia también. No se tiene el carácter para sobreponerse a las pruebas que pasa el matrimonio y para salir adelante, sino que se llena de temor y a veces hasta de resentimientos. Pero mira, la iglesia hoy se ve influida en muchos aspectos, ¿no? No solo en ese aspecto del matrimonio o del divorcio, sino también en el ambiente en el que se mueve. Digo esto porque escuché el otro día algo de un hombre que llegó a un trabajo, ¿verdad? Un nuevo trabajo, y el primer día el ambiente en el que él era creyente, se supone, y en el ambiente en el que tenía en el trabajo era un ambiente muy pesado en cuanto a la forma de hablar, de tratarse todos, en fin, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Entonces este hombre ocultó que era creyente, no dijo nada, se calló, y llegó a la casa el primer día y la esposa le pregunta: ¿y cómo te fue? Me fue re bien, hice muchas amistades con todos, me sentí bien en la compañía de todos, hicimos buena amistad y me fue bien porque ninguno se enteró que yo era creyente, ¿no? O sea, no les dijo. ¿Cuál es la razón por la que a veces la iglesia calla en medio de un ambiente así, del trabajo, de la escuela? Se deja intimidar por el ambiente. ¿Cuál es la razón, hermano? El temor. Me dejo intimidar si veo que algo está mal. Yo recuerdo haber conocido a un hombre que ese hombre trabajó en varios lugares, pero donde quiera que llegaba tenía problemas. Y no porque fuera mal trabajador, tenía problemas porque llegaba y veía lo que estaba sucediendo y veía lo que estaba mal y lo reportaba. Están robando, están haciendo esto, están haciendo acá. Y se ganaba a todos por enemigos. Porque era un hombre que siempre trataba de mantener esa conducta de honestidad. Y entonces se ganó el rechazo de todos. Y el temor a veces de la iglesia en este tiempo es el rechazo. El temor de que los demás se opongan. Entonces la iglesia debía ser luz, debíamos ser luz y sal, tanto varones como mujeres. Hablar, mantener esa postura de que hemos creído en Cristo, ser santos, ser obedientes y mantener los principios bíblicos. Y dejarnos ser formados por Dios en un carácter como creyentes. Entonces, el que tiene temor del ambiente deja de testificar. Teme que lo rechacen y mejor se deja llevar por el ambiente, por los demás, y entra al ambiente de los demás, en su forma de hablar, de pensar, de reír, de celebrar, y de tantas cosas, incluso a veces en el robo, en la corrupción. Se deja intimidar. Tiene miedo de testificar, de oponerse a lo que está haciendo mal. Acepta las costumbres de los demás en todo aspecto. Y piensa que es tolerante con los demás. No. Una cosa es tener temor y otra cosa es ser tolerante. Pero ellos debían conocer que el creyente es firme en sus convicciones. ¿Por qué la iglesia en aquel tiempo tuvo tanto fruto? ¿Por qué la iglesia en aquel tiempo de los primeros años fundaron congregaciones en muchos lugares? ¿Por qué se vio permeado incluso el gobierno o el imperio por la fe de ellos? Por la sencilla razón de que tenían una fe genuina y mantenían su distancia del pecado y de la tentación. Y mantenían su fe en Cristo en medio de cualquier circunstancia. Y entonces no tenían temor de profesar su fe. Eran perseguidos, maltratados, rechazados y muertos. Pero mantenían su fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿Será que la iglesia está permeando la sociedad hoy? ¿Será que es el contrapeso de la corrupción y del pecado? ¿Será que la santidad de la iglesia hoy se deja ver en cualquier medio? Porque tenemos temor. Por ejemplo, a las costumbres religiosas. Cuando venimos a Cristo, tenemos que cambiar ciertas costumbres religiosas, ciertas costumbres sociales que contradicen la palabra y debemos dar testimonio. Cuando hay una boda, por ejemplo, cuando hay un velorio también, cuando alguien fallece, a veces mantenemos ciertas costumbres que son religiosas, que sabemos bíblicamente que no tienen mayor peso, pero son costumbres, desde luego. Están tan arraigadas a veces que no nos damos cuenta y tenemos temor de que nos rechacen por omitirlas. Pero aquel que es creyente, ¿verdad?, y que quiere ser luz y sal, declara su fe delante de quien sea. Quizás no puede testificar, ¿verdad?, porque mi testimonio a lo mejor no ha sido tan bueno como debía ser.
Pero la Escritura dice que la iglesia es sal y luz. No dice que serán como sal y luz, dice que son, habla de ser. Es la esencia del creyente, es la esencia de su carácter. Es tener identidad de cristianos. Soy, fluye de dentro hacia afuera. No me pesa como una carga. Tengo que comportarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No me pesa, no es una carga. Es algo que fluye de mi corazón. Es algo que fluye de mi ser hacia afuera, del interior de mi ser hacia afuera. Soy creyente, tengo fe, temo a Dios. Esa es mi vida. Me agrada vivir esa vida, estoy satisfecho, estoy contento, tengo gusto de predicar la palabra, de tener una vida de santidad, de tener una vida de acuerdo a los principios de Cristo. Estoy buscando eso. Ahora, no quiero decir que no tenga fallas, que sigo teniendo fallas y errores, o los tenemos como iglesia, pero estamos desarrollando ese carácter, estamos desarrollando. Es parte de mi persona, de mi identidad como creyente, y se va desarrollando, te repito, cada día con Dios, cada día que busco, cada día que estoy en su presencia, cada vez que estoy en intimidad con Dios, cada vez que muestro una actitud de apoyo, de sacrificio, de servicio a los demás, de amor a los demás. Entonces soy transformado, estoy dando un paso allá. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No está diciendo, seré la luz del mundo, voy a predicarles acerca de la luz, les voy a enseñar acerca de la luz. No, yo soy la luz del mundo. Su ser, sus hechos, sus actos, sus acciones, su pensamiento, su predicación, todo tenía que ver con quién era Él. Luz del mundo. Y la iglesia es luz del mundo y es sal. Entonces las personas hoy necesitan, ¿verdad? Porque están en tinieblas, porque viven ya, como ya leímos allá en la primera carta a Timoteo, no necesitan, ¿verdad? O porque el mundo está en tinieblas, no necesitan, los gobiernos y programas que tienen, ideas de mucha gente. Dice que lo que se necesita hoy es educación. No digo que no, se necesita educación, formación académica, desde luego, tener educación. Dicen otros, necesitamos mayor economía, mayor educación, mejor ambiente familiar, mejor ambiente social, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay programas que van encaminados siempre a que haya una mejor actitud en las personas, un mejor accionar, un mejor vivir. Está bien todo eso. Pero yo creo que necesitamos principalmente a Dios en la vida, porque Dios es luz. Dios es el que puede darnos una vida distinta, una vida nueva. Ahora, Dios dejó en este tiempo a la iglesia para que la iglesia sea influencia, para que la iglesia sea un ejemplo de amor y de su carácter, o en su carácter, como creyente, ¿no? Entonces la dejó aquí para dar testimonio de Cristo. Ahora tengo que reconocer, hermanos, que no somos capaces de este tipo de carácter, lo he comentado otras veces, no somos capaces de tener ese tipo de carácter, de desarrollarlo, ¿verdad? Porque es un carácter cristiano, viene de Cristo. Y el Espíritu Santo, después de haber creído nosotros en Cristo y de recibirlo en el corazón y entregar nuestra voluntad, nuestra vida a Él nos llena, ¿verdad? Con su plenitud, con su presencia. El Espíritu Santo viene y empieza a transformarnos, empieza a formar ese carácter a través de nuestras acciones también. Así que quiero decirte que no es una vida que logramos por nosotros mismos. Nadie puede lograrlo sin Cristo en el corazón, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Pero cuando has tenido esa experiencia, entonces puedes tú ser formado. Ahora quiero leer solo ya para terminar algunos versículos. El Salmo 36:9 dice esta palabra: porque contigo está el manantial de la vida. Escucha bien lo que dice. Me gustaría que en tu casa lo meditaras este versículo. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. De Dios fluye la vida y también la luz. Y en tu luz, dice el salmista, veremos la luz. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces dice la Biblia que debemos ser sal y debemos ser luz. Es una característica de todo creyente. Pero repito que no somos capaces de lograrlo por nosotros mismos. Porque a quien van a mirar los hombres en nosotros o en la iglesia es a Cristo.
Por eso dice aquí el último versículo de Mateo 5, el último que leímos, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser sal y ser luz es para que las personas vean buenas obras, que son producto de una fe genuina, de una relación con Dios, buenas obras. Los hombres miran esas buenas obras y entonces glorifican a Dios, porque entonces lo que están mirando en la iglesia, en todo creyente, en todo discípulo, es a Cristo mismo. No están mirando a la persona, deben mirar a Cristo, el carácter de Cristo, el desarrollo de un carácter como cristiano. Es lo que van a mirar ellos. Y lo que van a ver en la persona no, es la belleza de Cristo, es la luz de Cristo, es el poder de Cristo, es la resurrección de Cristo, es la vida de Cristo. Con poder y autoridad, con santidad, con temor, para que glorifiquen a Cristo. Van a glorificar a Cristo, esa es la intención, que la iglesia sea sal y sea luz, para que los demás que no han conocido a Cristo lo conozcan y glorifiquen a Cristo por haber conocido a Cristo, por haber ahora entrado en su vida. Entonces el que resplandece en la vida de la iglesia es Cristo, debe resplandecer, pero solo resplandece cuando te rindes, solo resplandece cuando te entregas, solo resplandece cuando eres obediente, solo resplandece cuando no tienes temor, solo resplandece cuando tienes el valor de testificar, de hablar de Cristo, no solo con palabras, sino con hechos, que la gente pueda mirar en ti un cristiano genuino, que la gente pueda mirar en ti un hombre que tiene temor de Dios, que no tiene temor a los hombres, confronta el pecado ciertamente con amor, con paciencia, como Dios lo hace también, pero no deja pasar esa oportunidad y no se deja intimidar por los demás a causa de su fe. Es cierto, puede haber rechazo, puede haber calumnia, puede haber muchas cosas, persecución, pero hay una fe genuina. Entonces hay una paz en el corazón y hay una fe tan fuerte que dice, aquí me mantengo firme en Dios. Y en este tiempo yo creo que la iglesia debía influir mayor, creo que hemos fallado en eso. Como iglesia, hablo en general de la iglesia, ha fallado en esa parte. Hemos dejado de permear el mundo y el mundo está permeando a la iglesia quizás en algunos aspectos, ¿no? Tenemos que tener cuidado de eso, porque a veces creemos que a lo bueno podemos llamarle malo y a lo malo bueno. Y hay un riesgo también de que la iglesia esté fallando y estamos fallando quizás en muchas áreas. Así que dice la palabra de Dios que somos sal y que somos luz. Entonces, si la sal no sala y no preserva, no sirve para nada, dice. Entonces, la iglesia, si no sala, si no previene, si no detiene la corrupción y si no es testimonio, entonces de nada sirve, dice, no sirve para nada. Y la luz debe alumbrar en un lugar alto. No se toma la luz y se esconde, sino se pone en un lugar alto. ¿Para qué? Para que los demás vean y para que los demás glorifiquen a Dios. Entonces la intención de Dios, hermano, es que la iglesia sea luz, sea sal, que dé testimonio para que los demás vengan a Cristo, para que no se pierdan, para que sean salvados. Tenemos un ministerio, todos. No se trata de ser pastor, de predicar la palabra en el púlpito, se trata de dar testimonio donde quiera que estemos. Recuerda que Pedro dice que somos sacerdotes y el sacerdote oficia donde quiera que está. Y el sacerdote es sacerdote en el hogar, es sacerdote en el trabajo, es sacerdote también en donde quiera que esté. Su testimonio vale, su testimonio y su influencia tiene que dejarse ver. Si no hay testimonio, no hay influencia. Y si no hay influencia, posiblemente no haya fe. No hay temor, no hay pecado incluso. Podrás pararte delante de las personas ahí donde estás, en tu ambiente de trabajo, en la escuela, y decir, soy creyente y las cosas se hacen de esta manera, y no permitir la corrupción en lo que cabe que esté a tu alcance, ¿no? Desde luego. Podrás hacerlo. Podrán las personas que te rodean decir, verdaderamente este hombre es creyente, tiene temor de Dios. Sal y luz. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Que Dios nos dé la capacidad de dar testimonio. El valor de dar testimonio. Que Dios forme nuestro carácter y podamos ser luz, en verdad, delante de las personas, porque lo necesitan. No a nosotros, necesitan a Cristo. Pero somos el vehículo, somos la sal y somos la luz. Debemos ejercer esa influencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
oramos delante de ti, Señor. Confesamos nuestras debilidades, confesamos, Padre, que en muchas ocasiones quizás no hemos sido sal y luz. Quizás hemos fallado en dar testimonio, tanto con palabras como con hechos. Y la gente, Señor, quizás ha señalado y ha dicho que la fe no es genuina. Pero te pedimos perdón, Señor. Te pedimos nos limpies y nos capacites y nos ayudes para poder dar testimonio. Señor, llena a tu pueblo, a la iglesia, Señor, de quiera que está. Llénanos de ti, Señor, con tu poder, con tu presencia. Transfórmanos, sea una realidad nuestra relación contigo, que sea una realidad, eterno Padre, Señor, y que podamos conocerte en forma íntima y podemos vivir la plenitud de tu presencia, Señor, en ese conocimiento tuyo, amarte, entregar nuestra vida, tener temor en el corazón, tener valor para testificar, para hablar de ti, Señor. Llena a tu pueblo, Señor, que levántanos y forma nuestro carácter de tal manera que nada nos amedrente, Señor. Que nada, Señor, nos haga retroceder, que nada nos haga dejar de testificar, de hablar de ti, Señor. Echa fuera todo temor, renunciamos, Señor, quizás si alguno tiene temor, renunciamos en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, porque a veces hay temor delante de los demás para testificar, para hablarle, Señor. Y te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que nos llenes y que nos capacites para dar testimonio y que nos fortalezcas, Señor eterno, y que cambie nuestro corazón. No solo, Señor, que haya valor para hablar de ti, sino también una formación en el carácter, Señor, con frutos de tu Espíritu Santo, Dios. Señor, nadie puede hacer que nosotros tengamos este fruto, sino solo tu presencia. Por lo tanto, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que vaya formando, Señor, en nuestra vida ese carácter de verdadero creyente, oh Dios, y el momento de la tentación y el momento de testificar y el momento de hablar de ti, tengamos el valor de hacerlo, Señor. Tomemos la decisión hoy de gritar, de hablar a los cuatro vientos quién eres tú y quiénes somos nosotros en Cristo, Señor, y que además estás esperando que todos vengan a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, por este privilegio, por esta oportunidad de estar en tu presencia. Te adoramos, Dios, entregamos nuestra vida en este momento, una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo allá donde estás. Y mi deseo y mi oración es que el Señor nos capacite, nos dé valor para hacer luz y ser sal y dar testimonio. Amén.